escritora, librepensadora, republicana y feminista. Hablamos de una de las mujeres más influyentes de la primera mitad del siglo XX, tanto en España como en Hispanoamérica. Una mujer comprometida políticamente con los planteamientos republicanos, anticlericales y feministas, que se convirtió en un referente ideológico en un tiempo en el que las mujeres no podían ocupar lugares protagonistas en los movimientos políticos y sociales. Líder del librepensamiento y el panamericanismo, carismática, idealista, oradora, nata. Hoy nos adentramos en la obra de Belén de Sárraga. Belén de Sárraga Hernández nació en Valladolid en 1872, en pleno sexenio democrático, un periodo comprendido entre la Revolución de Septiembre de 1868 y el inicio de lo que se llamó la Restauración Borbónica, en 1874. Fue la primera hija de Vicente de Sárraga, un republicano y masón que provenía de una familia burguesa de San Juan de Puerto Rico, y de Felisa Hernández, una mujer de origen humilde nacida en Valladolid. En la época en la que nació Belén, algo antes de la Primera República, en España había cierta tendencia a la secularización. Y estaréis pensando, ¿qué es eso de la secularización? Pues muy sencillo. Es la eliminación de determinados valores o costumbres que tienen que ver con la religión. Es decir, el paso de una sociedad religiosa a una sociedad más laica. Es por esto que su madre y su padre pudieron casarse por la vía civil cuando Belén tenía 2 años, lo que en esa época todavía no era muy común. Pero este ambiente crítico con la religión católica no duró demasiado, y antes de que la niña cumpliera 5 años, Vicente y Felisa se volvieron a casar, esta vez por la iglesia. Tras viajar por diferentes ciudades españolas, en 1880 la familia se muda a Puerto Rico. Allí Belén conoce a su familia puertorriqueña y crece rodeada de sus primos. Estudia magisterio aconsejada por su abuelo, que había sido director del Magisterio de Enseñanza Normal de San Juan de Puerto Rico. Recibe una educación ilustrada y ya en esos años comienza a desarrollar el pensamiento crítico y un interés por el mundo en el que vive. En 1888 su padre y su madre se separan, lo que en la época era todo un escándalo. Su madre fallece un año después y su padre, que era un señor arrogante, aficionado al juego y a la gresca, la abandona. Belén se queda con su abuela Ana y su padre inicia una nueva vida con una mujer con la que acaba casándose un par de años más tarde. La familia, o lo que queda de la familia, decide volver a España. Belén y Rafa, su hermano pequeño, se mudan con su abuela Ana, una mujer fuerte y valiente que se encarga de sus cuidados. A pesar de lo duro de la situación, Belén lucha por conseguir el dinero que les corresponde por la manutención. Ya desde pequeña fue una luchadora. Nuestra autora comienza a relacionarse con círculos republicanos. Conoce a Emilio Ferrero Balaguer, un comerciante republicano y masón, y en 1890 se muda a Barcelona junto a él y a su hermano Rafa. Allí entra en contacto con ideas relacionadas con el espiritismo, el federalismo y con otras influencias ideológicas propias de la cultura de izquierdas de la época. En poco tiempo, Emilio se convierte en un compañero de vida con el que comparte intereses, ideales e inquietudes. De hecho, llevan a cabo varias giras políticas y luchan mano a mano por sus planteamientos republicanos y laicos. Durante estos años, Belén comienza a tener mucha repercusión tanto por su carisma y su poderosa oratoria, como por los artículos que publica en la prensa de Barcelona y de Madrid. El éxito de Belén hace que Emilio pase poco a poco a ocupar un segundo plano. Se convierte en el marido de Belén de Sárraga, lo que comienza a hacer mella en la pareja. Qué curioso. Que ella sea la protagonista y no él resulta problemático. Belén y Emilio tienen una hija y 2 hijos, Libertad, Demófilo Dantón y Víctor Volny. Nombres que ahora suenan bastante raros, pero que tienen que ver con el librepensamiento que tanto interesaba a nuestra escritora. En 1911, las discrepancias entre la pareja ponen fin al matrimonio y Belén cambia el apellido que había adoptado al casarse por el suyo propio. Quiere ser independiente y libre como lo son los hombres. Durante este tiempo, además de escribir en diferentes periódicos del momento e implicarse en movimientos políticos, Belén estudia ni más ni menos que la carrera de medicina y es colaboradora en la revista espiritista catalana La Luz del Porvenir. Los años que siguen son años de mucho movimiento. En 1895 funda la Federación de Grupos Femeninos en Valencia. Al año siguiente funda en Barcelona la Asociación de Mujeres Librepensadoras, la cual fue prohibida e hizo que la detuvieran. En Valencia también participa en manifestaciones contra la monarquía y en favor de la independencia cubana. De hecho, ese mismo año fue encarcelada durante una manifestación independentista. Además, por estas fechas comienza a dirigir el periódico La Conciencia y entra a formar parte de la logia masónica Severidad. Pero no solo eso, en 1900 su interés por la política le lleva a convertirse en la primera mujer en afiliarse al partido de Pi Maragall,
partido del que llega a ser vicepresidenta. Casi nada. Los 3 años siguientes trabaja principalmente en Andalucía y ella hace un montón de cosas. Lleva a cabo diferentes mítines en apoyo a los presos de Jerez y vuelve a lanzar La Conciencia Libre en Málaga y Córdoba, publicación que tiene muy buena acogida entre los círculos anarquistas. Además, organiza gremios obreros y campesinos y sociedades de librepensadoras en Málaga. Defiende la enseñanza laica en Badajoz, participa en la organización de sindicatos obreros en Córdoba e incluso asiste al Congreso de Libre Pensamiento en Ginebra, en representación de diferentes ciudades andaluzas. Le dio tiempo a todo esto y mucho más. En 1907 se traslada a Uruguay. Allí funda la Asociación de Damas Liberales y dirige el periódico El Liberal durante algunos años. Estando en América viaja a Chile, Guatemala, Cuba, Costa Rica, México, Venezuela, Perú, Argentina y realiza numerosas conferencias. Se recorre medio continente. Parece que le gustó Argentina porque con el tiempo se traslada a Buenos Aires y allí se queda 6 años. Conocer las realidades de otros lugares le hace tomar conciencia sobre algunas de las problemáticas que le venían preocupando desde hacía tiempo. Denuncia el desigual reparto de la riqueza, la militarización, la guerra colonial, la explotación laboral infantil, los atentados ecológicos, la discriminación femenina, el fanatismo religioso. En resumen, señala y pone atención a las injusticias que la rodean. En concreto, se interesa por las injusticias que afectan a las mujeres y es por ello que a lo largo de su carrera funda un montón de organizaciones para mujeres. Además de todas las que hemos ido nombrando, podemos destacar la Asociación General Femenina en Valencia, la Asociación de Mujeres Librepensadoras de Mahón, la Sociedad Progresiva Femenina de Málaga o la Federación Anticlerical Femenina de Ecuador. En 1931, año en el que se proclama la Segunda República, Belén vuelve a España. Allí trata de favorecer la unión de los federales y de defender un frente político de izquierdas promoviendo valores laicos y humanistas. 2 años más tarde se convierte en la candidata de los republicanos federales en Málaga y un tiempo después llega a formar parte de la Comisión Nacional del Partido Liberal Ibérico. Con el fin de la Guerra Civil Española, en 1939 Belén se exilia en Francia y más tarde en México, donde vive sus últimos años con bastantes problemas económicos. Belén de Sárraga fallece el 10 de septiembre de 1950, exiliada en México en pleno franquismo. Belén fue una luchadora incansable, una escritora comprometida y una oradora incómoda y atípica que se hizo un hueco en un mundo hostil para cualquier mujer que quisiera adentrarse en la vida pública y desarrollar su compromiso político. Su perspectiva laica y anticlerical siempre tuvo como objetivo la emancipación del pueblo y en concreto de las mujeres. Su pensamiento se articuló en base al republicanismo radical, al laicismo, a la masonería, al anticlericalismo y sobre todo al feminismo. Belén tuvo un perfil político muy particular, porque unió esa valentía que se les asignaba a los hombres con la generosidad, los cuidados y la entrega considerados propios de las mujeres. Su figura evidenció que la política y los movimientos sociales, por muy progresistas que fueran, se hacían por y para los hombres. Quizá su nombre haya caído en el olvido, pero lo que es incuestionable es que Belén fue una pionera en las luchas sociales laicistas y feministas en España y en Hispanoamérica.